¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. La vida es como el fútbol, con sus pasiones, con sus frustraciones, con sus aciertos, las equivocaciones, las rivalidades eternas y después los encuentros. No hay conversación donde no se cuele el fútbol. Hay momentos en los que estamos hablando de cualquier otra cosa y de repente siempre sale el ejemplo del fútbol. En los últimos tiempos, yo lo digo alguna vez también aquí en esta mesa, hasta la política se ha contagiado del fútbol. La política está futbolizada. La polarización política ha traspasado todavía mucho más las barreras del fútbol porque ya no hay encuentros en medio, ya las aficiones no llegan a entenderse, aunque en las del fútbol hay mucha rivalidad, siempre hay un momento en el que se encuentran ambas aficiones. Hay un bar en mi barrio donde pone, vengan aquí a ser felices, no hablen de política ni de fútbol, hablen de otras cosas. Hoy no vamos a hablar de fútbol, sí un poco de política. Bueno, empezaremos comentando algo de fútbol también, porque forma parte de la actualidad. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de impuestos que nos van a subir la presión fiscal en Alicante, de hogueras, de bomberos, de macrodepósitos, de trasvase. Bueno, todo eso también es política, así que como este programa trata de analizar la política, de todo eso hablaremos. Si les apetece, bienvenidos, lo vamos a hacer, eso sí, con sentido crítico y también con un poco de humor. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar de los asuntos que hemos puesto encima de la mesa, les paso a presentar esta mesa, este grupo de contertulios que tenemos. Jorge Brugos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Andrés? ¿Qué tal todo? Oye, bien, no sé si tú te llevas los temas al extremo. En el fútbol y en la política, antes de empezar el programa estábamos hablando un poco de todo eso. ¿Ves que se llegan al extremo o al final hay consenso? Yo creo que se llevan al extremo, ¿no? Pero desgraciadamente antes la política pues era un poco más seria, ¿no? Pero ahora a juzgar por lo que estamos viendo, ¿no? La política nacional, ¿no? El show este que vimos, por ejemplo, de Leire Díez y el señor Aldama, ¿no? Yo no sé cómo gente así ha podido llegar a ocupar algún tipo de, no responsabilidad, sino de tener cierta influencia en un gobierno determinado, ¿no? Entonces, uno antes veía el fútbol y entendía determinadas conductas, ¿no? Aunque siempre, a día de hoy creo, y a juzgar el otro día, decía David, ¿no? Lo de la despedida fuera de micro de Modric, ¿no? Pues yo creo que se demuestra más señorío precisamente en actos como ese que en la política, ¿no? La política a lo mejor ha cogido lo peor de la futbolización, sí, ¿verdad? Que ha sido esos puntos extremos. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Al otro lado de la mesa está Fernando Llopis. ¿Cómo estás, Fernando? Pues nada, aquí encantado, y si me lo permites, aunque soy herculano, quiero dar la enhorabuena y felicitar al Elche por su ascenso a Primera División, que yo creo que, bueno, tenemos cierta rivalidad, pero yo creo que en el fondo, creo que es bueno deportivamente para todos y también económicamente para Alicante. ¿Lo haces sinceramente o lo haces por postureo, Fernando? No, fíjate que yo soy herculano, yo como soy nacido en Alcoy, es decir, era socio del Alcoyano cuando era muy pequeño, y en el fondo siempre cuando era socio del Alcoyano siempre quería que ganaran los dos, el Alcoyano y el que juega contra el Hércules, o sea que también, pero ya he venido aquí, ya he asumido un poquitín el espíritu alcoyano. Hombre, te lo pregunto porque ya sabes que en las redes sociales se ha generado cierta polémica con la felicitación del Hércules al Elche. Les han llovido críticas y palos por todas partes. Yo creo que al final, yo entiendo que la gran mayoría de herculanos, muchos herculanos, pues en el fondo nos viene bien que, o bueno, nos alegramos de que tenemos muchos amigos del Elche y nos alegramos por ellos. Yo tengo muchos amigos que son aficionados del Elche y me alegro también si a mis amigos les va bien, pues yo también me alegro, ¿no? Evidentemente hay mucha rivalidad porque en el fondo, ¿qué quiere que diga? Yo ahora veo al Elche con envidia. Me encantaría que el Hércules estuviese en primera. Y estamos en primera ref. Estamos los dos en primera, pero uno es en la buena y nosotros en la ref. Entonces, me gustaría que los dos estuviéramos en primera y que volviéramos a los tiempos donde jugábamos Elche, Murcia, Castellón, Hércules en primera. Pero por cierto, Torrecilla sigue. Es una buena noticia. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que el Torrecilla, 4 partidos antes o 5 partidos antes de acabar la temporada, estábamos encantados de Torrecilla, y los últimos partidos pues han llegado regular, y yo pienso que Torrecilla ha hecho un buen trabajo. Y creo que lo que tiene que hacer Enrique Ortiz es ponerle los medios suficientes
para que Torrecilla, para poder exigirle que haga más cosas. Ajá. Bueno, pues ya veremos, esperemos que sea una buena noticia y que dure toda la temporada, que hay quien está haciendo quinielas ya que... Bueno, digamos, con Torrecilla 2 años, el mismo entrenador, y eso no es habitual. El Hércules no es nada habitual. La reunión de esta mañana nos ha mantenido en vilo para saber si iba a continuar Torrecilla o no. Finalmente ha salido fumata blanca y va a continuar durante la próxima temporada. Ahora, eso sí, la próxima temporada dicen los aficionados del Hércules que sí o sí tiene que estar en puestos de, por lo menos de luchar para el ascenso, ¿no? Fíjate que nosotros, faltando creo que 5 semanas, 5 partidos, teníamos serias opciones de poder jugar el playoff. Y lo que pasa es que al final es una categoría bastante complicada, ¿no? Y pasas de estar a punto de jugar por el playoff a estar sufriendo el día del Intercity, a ver si aún sufríamos más. Bueno, pues veremos. Esta no es una tertulia de fútbol, ni yo soy tampoco un moderador de fútbol, porque me falta mucho conocimiento para todo esto, pero es verdad que al final se contagia, porque el fútbol no deja de ser un elemento social más, que a veces une o separa a la propia sociedad. Aquí está Carmen Casanova. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Andrés? Encantada de estar ¿Tú aquí. hablas de fútbol normalmente o no? ¿Es un tema que se cuela en tus conversaciones? A mí me gusta el fútbol, yo soy futbolera. No se cuela en mi día a día, pero sí que me gusta el fútbol. ¿Has padecido al Hércules? He padecido al Hércules, me gusta ir al estadio, me gusta ver el Hércules, porque aunque soy madrileña, pero reconozco que me he enganchado al fútbol del Hércules. ¿Y te has alegrado por el Elche? Mucho. ¿De Me ha verdad? alegrado muchísimo, pero ya no solo por lo que decía Fernando, ¿no? Porque eso yo creo que beneficia muchísimo. Nos va a beneficiar a Alicante como ciudad y a la provincia y a nuestros conciudadanos, nuestros compañeros de Elche. Y me alegro por amigos, por muchos amigos que lo han sufrido, lo han padecido y ahora lo están disfrutando. Cantaban los aficionados del Elche el otro día en la celebración, Herculano el que no vote, o algo así decían, ¿no? Bueno, gracias, Carmen, por estar con nosotros. Andrés. Y aquí está David Lozano. ¿Cómo estás, David? Muy bien, buenas noches. Es Sara esa rivalidad eterna que tenemos entre Alicante y Elche. Es verdad que todos tenemos muchos amigos de Elche, que nadie me malinterprete, que lo decimos con rintintín, pero es cierto que nos quedamos en Alicante un poco frustrados por nuestro equipo. Es el momento. Yo lo que hay que asumir es que el Elche es un club bastante mejor que el Hércules. Eso, quien no lo reconozca y lo tenga asumido, pues lo va a pasar mal. Y felicito desde luego al Elche y al Hércules, pues nada, que tome nota de lo que hacen bien, también de lo que hizo mal el Elche en su momento, pero que supieron corregir. Y ahora va, además económicamente va como una auténtica bala, como un auténtico pepino, que diría nuestra compañera. Hace unos días estábamos hablando del eje Alicante-Elche, de ese proyecto que llevamos décadas poniendo encima de la mesa para ver si es posible que haya una conurbanización de 1 millón y pico de habitantes entre Elche y su área metropolitana, Alicante y su área metropolitana. Es decir, llegará un momento que eso será, pero no nos cansamos nunca de hacer comparativas en el fútbol o en la política. Ahora ambos alcaldes son del Partido Popular y también miramos a veces lo que hace Pablo Ruz y lo que hace Luis Barcala, que no siempre es igual. Es como tú dices, la rivalidad futbolística pues se transmite a todos los campos o al revés. Al final todos los campos se transmite a la rivalidad futbolística. Pues ahora le vendría bien al Hércules una fusión con el Elche Deportiva, que se quede en primera. Y al Ayuntamiento una fusión con Elche, pues lo digo por esto de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Alicante, que ha cerrado con un sobregasto. Dice el interventor que han gastado más de 27 millones de más en el Ayuntamiento de Alicante y ahora es momento de hacer un plan de ajuste. Bueno, dice el equipo de gobierno que no es plan de ajuste, que es un plan financiero, económico, algo así. La nomenclatura ya saben que hay que respetarla, pero lo cierto es que nos van a subir tasas y van a buscar la manera de recaudar más. Así lo contaba Manuel Villar. Por parte del equipo de gobierno que ha habido, al menos se les ha explicado al Grupo Vox las circunstancias y lo que intentaremos es, bueno, pues que al menos lo entiendan. Yo, evidentemente fue una cuestión que estaba en el acuerdo y pues estas circunstancias posiblemente nos obliguen a tener que reconsiderarlo, pero evidentemente no se ha hecho ni mucho menos con idea de poner en mal lugar ese acuerdo. Perdón, tenía que haberle dado la entradilla bien. Es verdad que lo que está hablando Manuel Villar es de la no bajada del IBI que se había comprometido con Vox en su acuerdo presupuestario. Nos vino a anunciar el otro día que al final no va a poder ser eso de bajar el IBI. Da igual.
la contestación del portavoz ha sido la misma para cualquier entradilla que hubieses hecho. No han concretado absolutamente nada. Estaba diciendo palabras vacías que yo no sabía de qué estaba hablando. ¿Está fundamentada esa ruptura de la palabra dada? Hombre, yo creo que no. No se puede lanzar a los ciudadanos un alivio en este sentido y luego recular o tener que adoptar otras medidas porque no salen las cuentas o porque se ha hecho mal o no se ha planificado, no se ha hecho bien el estudio fiscal y no dar una explicación sincera, porque lo que comentaba David, no se puede decir esta entradilla hubiese servido para cualquier justificación que quisieras dar en cualquier momento. Entonces yo creo que desde luego la justificación o la explicación no ha quedado ni clara ni bien recibida. En diciembre llegaron al acuerdo con Vox para la aprobación de los presupuestos. En diciembre, por lo tanto, una de dos. O ya sabían y llegaron a un acuerdo a sabiendas de que no lo iban a cumplir, o en diciembre no sabían cuál era la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Alicante y con todo esto en... Hay una cosa que para mí es... para mí lo grave es dos cosas, ¿no? Es decir, esto de que se nos vaya el presupuesto nos puede pasar a cualquier familia, a cualquier comunidad de vecinos, porque el Ayuntamiento en el fondo al final se gestiona de las mismas causas. Si tú te gastas 27 millones, que prácticamente creo que es un 8% más o menos del montante total, lo normal es que tendrías que dar explicaciones de dónde ha ido ese dinero. Es decir, porque vamos, 27 millones, no quiero pensar de que el concejal de Hacienda y el alcalde han ido a tomarse unas coñas y han hecho 27 millones, no, habrá sido un gasto que puede ser en luz, habrá habido algo que se ha presupuestado mal, o bien los ingresos o bien los gastos, ha habido algún problema. Se puede explicar. El problema es que se han acostumbrado a que los de Vox, a los concejales de Vox, son los pagafantes del ayuntamiento. Entonces agachan la cabeza y les engañan, les torean, les ponen la muleta y entran y pican. Y yo entiendo el enfado de Vox totalmente. Ahora mismo yo creo que Vox está bastante enfadado y debería exigir que se cumplan los acuerdos, uno. Y dos, y también yo como ciudadano estoy bastante enfadado porque nos han subido las tasas de basura de forma notable con la promesa de que nos iban a bajar el IBI. Y al final nos suben la basura, no nos bajan el IBI y tenemos cada vez, pagamos más y recibimos menos servicios. Y entonces... yo creo que deberían, por lo menos, explicarlo. Y creo que el problema que tiene este ayuntamiento o este equipo de gobierno es que no explica las cosas. O sea, a mí la explicación del señor Villar me parece cuanto menos insuficiente. Me gustaría que diera una rueda de prensa que muchos periodistas le pudieran preguntar, a ver, explíquenos dónde se han ido esos 27 millones. Yo creo que parte de ellos están en el gabinete de prensa. Tienen muchísima gente ahí, más de lo que yo considero. Pues ha habido mucho sobregasto. El alcalde dijo el otro día que 1 millón se había ido a Valencia para la ayuda de la Dana. Bueno, 1 millón, que podría ser justificado. Eso, Faltan, ¿no? 26. Faltan 26. Y los servicios, y coincido en lo que dice Fernando, los servicios, o sea, yo voy a personalizar en una zona donde vivo. Han quitado contenedores. Hay muchísimo menos contenedores. Yo tengo que hacer ahora un triple trayecto al que hacía antes para sacar la basura y no digo yo para reciclar. O sea, los vecinos son más porque aumenta la población en la zona del Cabo de las Huertas, hay menos contenedores, consecuencia, están a las 9 de la noche, no se puede echar ya en una bolsa, ni en los cartones, ni en los vidrios, ni en los envases, ni en la orgánica y resto. Y luego yo me pregunto si perdóname David, si el no bajar el IBI era la única medida que se podía hacer. Es decir, no han hecho antes, no han dicho no, bueno, lo último es lo del IBI. Ya si no se puede bajar el IBI, pues la última solución que vamos a dar a este problema. Es decir, no han dicho ni siquiera de por qué han ido a no bajar el IBI y qué otras medidas de ajuste que prometieron no se han llevado a cabo, no se pueden Están preparando un plan financieramente sostenible, no sé si se llama así, el plan de ajuste que llamamos los periodistas y también los grupos de la oposición. A Vox no le convence y es más, están bastante cabreados con este asunto porque dicen precisamente eso, que en diciembre es cuando llegaron al acuerdo presupuestario con esta bajada del IBI y entonces reprochan al equipo de gobierno que si en diciembre no sabían ya que estaban sobrepasando el gasto.
Un ayuntamiento de más de 340 millones de euros de presupuesto, pues nadie sabe cómo va el presupuesto en el último mes del año, lo cual es una auténtica vergüenza. La falta de control no se puede admitir, queremos responsables, ya hemos pedido la dimisión del concejal de Hacienda, Betoni Gallego, y además queremos que se cesen también a la estructura de cargos directivos, puesto que si nadie es responsable, pues no hace falta esa estructura. Cierre de los organismos autónomos. Además, el propio informe económico financiero avisa de que hay que recortar hay que eliminar esas competencias que no sean propias, como el servicio de asesoramiento a víctimas de violencia de género, como todos los chiringuitos de igualdad, tampoco son competencia de este ayuntamiento. Todo lo que no sea que la bajada del IBI esté dispuesto en ese informe económico financiero, que al final es lo que tiene que aprobar el Ministerio de Hacienda, no nos vale en absoluto. Parece que este jueves el Ayuntamiento ha movido ficha al equipo de gobierno y está dispuesto a negociar esa bajada del IBI con Vox para no perder los votos. Necesitará los votos para aprobar este plan de ajuste. Por lo menos Mario Ortola ha sido más claro. O sea, ha dicho lo que hay y pide explicaciones de por qué, obviamente, si ha pasado este exceso de gasto, si no hay responsable, si en esa estructura autónoma no se encuentran tampoco responsables ni nada, pues sobra. Hay que empezar a recortar en ese sentido, pero por lo menos Mario Ortola se ha dicho con puntos donde estaba una explicación. ¿En qué habría que ahorrar? ¿De dónde habría que empezar a apretar? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Que lo puedo entender, ¿no? Los chiringuitos de igualdad y demás, pero me llama también la atención que no se focalice la broma que ha hecho David, ¿no? El gabinete de comunicación, ¿no? Es decir, a lo mejor habría que también que plantear, ¿no? No voy a poner como Elon Musk, ¿no? Pero hay que cortar en personal, ¿no? Libre designación, ¿no? Es decir, que parece que es que no interesa, parece que focalizar chiringuitos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a Vox también le beneficia, ¿no? Tener a gente de libre designación. Dices tú asesores, ¿no? Sí, asesores. Contratados a ver, no, y lo que ha dicho Mario Ortola, la estructura esa de directores generales que se ha creado, ¿y para qué? 12 directores generales, ¿Para 1,5 millones de euros cuestan al año. Pues mira, ya quitamos otro milloncito más porque lo que se ha demostrado en este caso es que son ineficientes absolutamente, porque tanto director general era para controlar las áreas, ¿no? Determinadas a los concejales. Esos 27 millones de desfase no solo de una concejalía, es de todas. Entonces esos directores generales no han hecho bien sus funciones y me parece una desviación bastante importante del presupuesto, además con ocultismo, porque nos enteramos ahora aquí casi a última hora, ¿no? Y como tú dices, es un tema que desde diciembre prácticamente lo tendrían encima de la mesa. La portavoz del Grupo Socialista dice el ajuste sin duda va a significar una subida de los precios públicos y las tasas en Alicante y también de alguna pista de por dónde se ha ido también el dinero, a pesar de haber estado presupuestado para cada uno de esos organismos autónomos de Alicante. A lo largo de los folios en los que se desarrolla el plan económico se habla constantemente de la revisión de las ordenanzas, es decir, de las tasas y los precios públicos. Una revisión que no es a la baja, sino que será en todo caso al alza. Que, por cierto, hay otro organismo que también incumple la regla de gasto, que es la televisión. Alacantí también incumple la regla de gasto. Por tanto, el señor Villar y el equipo de gobierno, el señor Bercala, se tendrán que replantear qué va a pasar a partir de ahora. ¿Qué quiere decir, Ana Barceló? ¿Hay que cerrar estos organismos autónomos, bajarles el presupuesto, ajustar más? ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, la televisión municipal gaste más de lo que tiene presupuestado? Pues yo estoy de acuerdo de verdad, no es por ser excesivamente crítico, pero que si se tiene que ajustar el cinturón es el ayuntamiento y no los ciudadanos, que vamos a ser los que lo vamos a pagar, pues empezar a recortar todo lo superfluo, que es bastante, porque yo he funcionado cuando hacía información municipal, funcionaba con un jefe de prensa y un apoyo que tenía allí, y ahora creo que son los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Y hablo por el gabinete de prensa porque es lo que más conocemos nosotros, pero es que todos estos organismos autónomos
ya que dice Ana Barceló, pues también, como ha dicho Ortolá, como ha dicho Mario, pues hay chiringuitos que no dependen del ayuntamiento, como es el tema de la igualdad, pues que se encarguen, yo no digo cerrarlos y suprimirlos, pero que se encarguen las otras administraciones, las que sí tienen competencias en la materia, porque muchas veces se está doblando esfuerzo, ¿no? Es que además, para mí lo que es muy grave, primero es que se detecte tarde el desfase, o nos lo quieran comunicar tarde. Dos, que una vez se ha detectado hayan sido totalmente incapaces de justificar el desfase. Porque a mí, cuando tú has dicho plan financieramente sostenible, me recuerda a las peores frases de Pedro Sánchez que siempre criticamos. Es decir, solamente me faltaba a mí tener el clon de Pedro Sánchez al frente del Ayuntamiento de Alicante con chorradas de esas. No, perdone, lo normal, porque además siempre se ha dicho, es decir, el mantra ese de que el PP gestiona mejor, la derecha gestiona mejor, y en principio aquí lo están, parece que no. Es decir, se han gastado 27 millones más, hay muchísimas cosas que el Ayuntamiento... Pues insisto, esos 27 millones de desfase puede ser porque hayan ingresado menos o porque hayan gastado de más. Chicos, pues se sientan y se explica. Se explica. Yo ahora lo que tengo miedo es de que pongan a toda velocidad los radares de Vista Hermosa y alguno más para empezar a sangrarnos con multas, con incremento de tasas, seguir con el IBI. Y insisto, a mí, es decir, cuando en una comunidad de vecinos llegan y te dicen, nos hemos gastado no sé cuánto más. Pues a lo mejor se explica porque ha habido unas averías, se ha roto el ascensor o cualquier cosa, y se tiene que explicar. Y aquí no se explica. Pero es que lo de las explicaciones, Fernando, fíjate, yo creo que tampoco el ciudadano de a pie las ve. Alicante no avanza. No me hace gracia el anuncio este, ¿no? Además, estamos hablando del IBI, ¿no? Unos anuncios que han repartido por toda la ciudad, ¿no? IBI, Alicante mejor. No sé, yo Alicante sinceramente no lo veo mejor, ¿no? Es decir, veo que no avanzamos, veo que estamos estancados, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha gastado más, no? Es decir, que el ciudadano simplemente paseando por la ciudad, yo creo que es que ya se da cuenta que es que de dónde se gasta, ¿no? En personal, ¿no? Es que si no, no tiene otra explicación, ¿no? A lo mejor tienen que dar explicaciones de eso, y si no las dan, es que no les interesa. Yo creo que ha dicho Fernando que esos 27 millones equivalen a un 8% del presupuesto. Pues mira, yo desde aquí le lanzo una sugerencia al alcalde y a su equipo de gobierno. Bajen ustedes este año un 8% el sueldo como como señal de buena voluntad para ese plan de ajuste. Lo mismo que autoflagelación, ¿no? Penalización, de decir, como no lo he hecho bien. Oye, es un gesto, no deja de ser un gesto, porque además dices, bueno, pues se ha recortado en estos sueldos y vamos a poner el foco también en estos recortes, que no solo sufra el ciudadano, que también sufra el equipo de gobierno. Y además es que lo suelen disfrazar, siempre tienen la misma manía, lo que decía Fernando, ¿no? Vamos a llamarlo plan de ajuste o plan de lo que sea, pero al final no deja de ser un recorte y una imposición más al ciudadano. Sí, es que le preguntamos a Manuel Villar, los periodistas, oiga, ¿el plan de ajuste en qué va a consistir? Dijo, perdón, no es un plan de ajuste, es un plan financieramente sostenible. Alguna cosa así, ¿no? Es decir, por eso digo lo de la nomenclatura, es verdad que nos hace gracia, pero sin duda va a significar, como decía Fernando, pues una subida en la recaudación, sea de donde sea, en los radares, en la ampliación de la zona azul, en cosas de ese tipo. Etcétera. Hasta el 30 de junio, por cierto, tenemos de plazo para pagar el IBI. El que no lo pague luego le vendrá con un recargo. Un IBI que ya era caro, que no era barato, y que en principio si le sumas con las tasas de basura, etcétera. Pues hasta el 30 de junio, que no se le escape nada. El impuesto de circulación. El portavoz de Compromís dice que le ha añadido unos cuantos organismos más al portavoz de Vox, de los que se podría tirar del hilo para suprimir gastos. Ahora vienen escandalizados los señores de Vox diciendo que quiere eliminar los chiringuitos. La tauromaquia no lo hablan. Las ayudas a las subvenciones a entidades religiosas tampoco hablan de eso, ¿no? El chiringuito antiaborto tampoco hablan de eso, ¿no? El chiringuito antiocupa, que ha tenido 0 visitas, 0 intervenciones, tampoco hablan de eso. Vox ahora se escandaliza y pide ahora explicaciones ¿a quién? Le pedimos a Vox que acepte la reprobación que vamos a presentar a Toni Gallego en el próximo pleno y que también se sume a Compromís para solicitar la comparecencia del alcalde ante, además, posibles irregularidades administrativas, tal y como advierte el interventor. Que, por cierto, Vox ha pedido la dimisión de Toni Gallego, del concejal de Hacienda. Ha pedido más que Compromís, porque una reprobación en el Pleno no es una dimisión. Bueno, también hay que hacer una cuenta. En principio, no es que sea culpa del concejal de Hacienda. El problema que hay es
falta ver quién ha gastado más o si ha sido una estimación incorrecta. Es decir, yo no sé. Es decir, es que lo peor de todo es cuando tienes un problema de este tipo y no eres capaz de dar ningún tipo de explicación, de justificación de por qué, dónde se ha desviado el dinero. Oye, ha habido más obras, ha habido un problema, hemos dado 1 millón a la gana, hemos dado 1 millón no sé qué. Pues nos sumamos, estamos y a lo mejor los ciudadanos lo podemos asumir, pero cuando nosotros nos exigen pagar más, pues por lo menos, si en cualquier comunidad de vecinos te dicen hay que subir la cuota a un 5%, decimos, ¿por qué? Pues aquí pasa lo mismo. ¿Por qué, alcalde Luis? ¿Por qué? Y eso es lo que ocurre. No sé hasta qué punto es culpa del concejal de Hacienda. Yo creo que es culpa de la gestión en general, que no están sabiendo gestionar eficazmente el dinero de todos los ciudadanos. Hombre, se hace una reunión para aprobar una derrama, ¿no? En una comunidad de vecinos. Dice, hay que pagar más. Bueno, hay que reunirse y aprobarlo. Y te piden explicaciones todos los vecinos. Te lo explican, te dicen a lo mejor, oye, el ascensor está roto, la fachada se cae, muy bien. Se explica. Y yo creo que en general la gente, si nos explican las cosas, somos consecuentes. Oye, si hay que pagar más porque lo que sea, pues oye, pues pagamos más. Es que lo grave de esta situación es que ha dicho Rafa que van a pedir que comparezca el alcalde, pero si es que tendría que comparecer hoy mismo, ¿no? A haber estado ahí presente en esa rueda de prensa. Y el concejal, que también hubiese... hubiese... el concejal de Hacienda, los dos, o sea... Es que en qué estamos, no sé, es que el alcalde es el máximo responsable y tampoco es que sea... El problema grave es que tú no te puedes dar cuenta en junio del 2025 que te has gastado más 27 millones, porque quiero pensar, que no se los habrán gastado todos el día 31 de diciembre. Me refiero que habrá sido un millón en enero, 2 millones en... Es el informe del interventor, claro, que es lo que se ha hecho público ahora estas semanas atrás, donde también se habla... Del fraccionamiento que estuvimos hablando el otro día también. El interventor no informa al final de año. Quiero decir que puntualmente cuando se presenta algún proyecto es el interventor, que por eso se llama, el que dice sí o no, o le dice, ojo, que te va de presupuesto, que no... Es decir, que el informe del interventor no les ha caído de sorpresa. O sea que se va produciendo a plazos. Es el informe del interventor que, por cierto, también puso el foco en un posible fraccionamiento de facturas que pudiera haber ahí en dos asuntos. De contratos. Los servicios jurídicos y por otro lado la compra de unas pistolas o algo así para la policía local, lo que ha puesto también un poco entre las cuerdas al equipo de gobierno que están defendiéndose de este asunto. Sí, no sé si os habéis fijado en una cosa, ¿no? Que al final la comparecencia de Rafa Mas y de Mario Ortolà, ¿no? Al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que por eso estamos ahora sí a nivel político, ¿no? Hablabas lo de la futbolización al principio, Andrés, en el editorial, ¿no? No, es que el chiringuito de igualdad, Mario Ortolà, ¿no? Y ahora llega Rafa Mas y se pone encima de la mesa el chiringuito antiocupa, ¿no? Es decir, pero al final no se habla de lo importante, ¿no? Que es de lo del IBI, ¿no? Es decir, se lanzan a la cabeza y ha abierto un melón, a lo mejor sin quererlo, Rafa, que es, a lo mejor hay que quitar todos estos chiringuitos y empezar a hacer de verdad política, ¿no? Porque habría que preguntarse qué han hecho los elementos de igualdad por las mujeres, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿han hecho que haya menos víctimas de violencia machista? No. ¿Ha hecho, por ejemplo, este chiringuito antiocupa que haya menos ocupación en Alicante? No, pues a lo mejor es un momento para quitar todos los chiringuitos, ¿no? Sí, pero chiringuitos incluso, por ejemplo, y eso sí que algunas personas no estarán de acuerdo conmigo, pero por ejemplo las escuelas municipales infantiles, eso es una competencia de la Generalitat, es decir, pues cédanse, porque aparte cuesta muchísimo más gestionarlas de forma pública esas escuelas que lo que costaría pagarles becas a todos los alicantinos para llevarlos a colegios o guarderías o escuelas infantiles privadas. Es decir, el ayuntamiento tiene que centrarse en sus objetivos, los objetivos para lo que está. Y en todas las otras cosas que quieres hacer, pues si tienes suficiente dinero y no supone un agravio importante o consideras que es algo que al final es colateral pero es importante y aporta beneficios, pues lo puedes hacer. Pero si no, chico, cada administración tiene sus competencias y no todas asumimos competencias que no son nuestras y las tenemos que pagar, pues no está bien. Pero a mí me da la sensación que ha pasado dos cosas y eso algo que era habitual también en casi todos los presupuestos, y es que se presupuestan muy optimistamente los ingresos. Se piensa que se va a ingresar muchísimo más y entonces en el momento se desvía eso, pues ya no te cubren los gastos. Si encima además gastas más, pues bueno.
Le preguntábamos el otro día al portavoz, a Manuel Villar, sobre si esto va a significar que van a buscar la manera de recaudar más y reconoció que evidentemente va a ser así, con la ampliación de la zona azul, con determinadas tasas y de alguna forma. Así que hemos hecho lo que de momento el equipo de gobierno no ha hecho, que ha sido salir a la calle y preguntarle a la gente, oiga, ¿qué le parece que porque se haya gastado más en Alicante, a lo mejor era necesario, lo vamos a tener que pagar entre todos? Pues no lo veo nada bien, porque oye, si se gasta tanto dinero, pues no es culpa de los ciudadanos. No me parece bien, la verdad, porque ya creo que se pagan bastantes impuestos, pero bueno. Pues mal, ¿cómo va a parecer? Si va a subir, toda la subida de impuestos es mala. A mí me parece que no tenemos servicios de ninguna clase. Claro, ¿qué le va a parecer a la gente? ¿Qué le parece que nos van a subir? Es que además creo recordar que la doble estructura esta de gobierno que formaron pues ya fue polémica en su día, porque decían que si no había un nivel de concejal que pudiera dirigir X áreas, pues que hacer una estructura al margen para que te hiciera el trabajo a ti, y luego resulta que esa estructura que ha costado lo que ha costado, pues tampoco es eficaz porque los ciudadanos siguen sin percibir esa calidad en el servicio, pues a lo mejor se han enfadado o se van a rebotar más de lo que el ayuntamiento podía haber previsto. Y pues en la calle los ciudadanos al final pues son los que sentimos, y luego el problema es que la política local no se olvida tan fácilmente. Luego hay una cosa que esto, yo no sé si Feijóo seguirá la actualidad de Alicante, ¿no? Yo creo que no tendrá tiempo el hombre para seguir lo que pasa aquí, ¿no? Pero al final, cuando uno habla, ¿no? El otro día hablaba con un ex dirigente de un partido político de derechas, ¿no? Y decía que había muy poca esperanza en el electorado de derechas de que hubiese una alternativa real a Pedro Sánchez, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque claro, si tú, por un lado, a nivel nacional estás criticando a Sánchez por subir impuestos, luego tienes ayuntamientos de tu partido que hacen lo mismo, ¿no? Es decir, eres tan liberal como Pedro Sánchez, o sea, eres más liberal que Pedro Sánchez, perdón, porque hay pruebas, como es el caso de Alicante, y seguro que habrá otros ayuntamientos que exactamente lo mismo, pues que manifiestan lo contrario. Yo creo que no haya, en el caso de Alicante, ¿sabes, Jorge? No creo que haya mucho similar, ¿no?, a este desfase tan importante del presupuesto, aunque enseguida las primeras reconocimientos, así entre paréntesis, porque tampoco han dicho nada, es que lo va a pagar el ciudadano, su desfase, su mala gestión y su desastre económico. Y yo creo que no hay, por ejemplo, dice Feijóo se fija mucho lo que está haciendo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, y prácticamente está en impuestos cero, ¿no? Y yo creo que el caso de Alicante no creo que sea tan común, ¿eh? Conozco muchos casos de otros ayuntamientos grandes o similares al de Alicante, como el de Málaga, y la cosa funciona bastante bien. Mientras tanto, ya sabéis que estamos a las puertas de las hogueras. Hace unos días pues ya no importa nada más. La concejala de fiestas y portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, anunció que se había subido la dotación económica para la iluminación en Alicante. Ya habéis visto que las calles en Alicante están ya preparadas, que precisamente este miércoles se ha inaugurado la iluminación de hogueras. A todo esto, ya sé que es un poco aprovechar el remolino, pero le hemos preguntado a la gente qué le parece que gastemos en este tipo de cosas. Yo qué sé, nena, todos los años es lo mismo, pues no me parece bien, pero ¿qué quieres que diga yo? Porque no me parece bien, pero lo hacen. ¿Pero por qué no le parece bien? Porque gastan mucho, luego nosotros tenemos que estar apagando luces y cosas, hay que ahorrar, pero ellos no ahorran nada. La verdad, hay en otros sitios que pueden también contribuir y repartir, pero no, yo creo que las fiestas sobra demasiadas luces, ¿no? Pues a mí me parece que el Ayuntamiento de Alicante hace un gasto extraordinario, súper extraordinario en fiestas, y tiene un montón de cosas abandonadas. Esa es mi opinión, vivo aquí toda la vida, tal cual. Me parece una barbaridad, pero bueno, aquí en las fiestas vale todo. Ya sé que, el equipo de gobierno le ha subido la designación a la Federación de Hogueras, lo decía David, en las fiestas vale todo. Es verdad que las hogueras son unas fiestas muy importantes en Alicante,
muy destacadas, nadie va a decir lo contrario, pero es momento de hacer un ajuste. De ajuste. No sé si... Es momento de hacer una economía sostenible, ¿no? Y no creo yo que a lo mejor subir o dotar de más presupuesto a las fiestas, si el anterior es suficiente, sea algo que cale en el... En ese sector están proyectando una política expansiva, es decir, han subido el presupuesto de la iluminación, han subido la dotación para la Federación de Hogueras. Es verdad que alrededor de las hogueras se genera mucho turismo, mucho empleo, es decir, es verdad que se mueve la economía durante, ¿no? Es un reclamo que ya no tenemos que vender prácticamente, porque ya todo el mundo, antes nos costaba Las Fallas, Valencia, teníamos, pero yo creo que las hogueras de Alicante ya es algo en lo que la gente se fija y viene. Pero, claro, obviamente, si dieran una dotación mayor a otra parte de las hogueras que no fueran la iluminación, porque yo creo que Alicante está suficientemente iluminada. Y a la propia federación. Claro, ¿sabes qué pasa? Que al que paga sus recibos no le llega ese impacto económico que luego se dice 10 millones de euros el impacto económico de las hogueras, pero el que paga el recibo dice, pero a mí no me ha llegado. Es verdad que yo estoy a favor del tema de iluminación y demás, porque al final es una inversión en cuanto a, por ejemplo, la campaña navideña, es evidente, está demostrado y así lo piden y lo requieren los comerciantes, incluso los vecinos, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, es que en hogueras muchas veces vemos que se sobrepone el alumbrado de público con el de la barraca de turno o de la hoguera y demás, y yo creo que sobra, o por lo menos sobra hacer un incremento el mismo día prácticamente que anuncias un desfase de 27 millones y que vas a subir el IBI y todo lo que van a subir después, que digas, que hagas el encendido y el alumbrado con tanta alegría y ese desparpajo de me he gastado más dinero, ha gastado que lo voy a pagar yo. Un poco de pero hay una cosa, yo creo que también es importante ver la repercusión que tiene. Antes hemos empezado el programa hablando, por ejemplo, del Elche, ¿no? El hecho de que el Elche suba a primera tiene una repercusión económica para la ciudad de Elche y posiblemente para todas las ciudades que estamos cerca de Elche, ¿no? A nivel de hogueras también se puede hacer esos estudios económicos donde dicen de qué forma repercute, hay estudios económicos más o menos acertados que pueden decir qué repercute en las hogueras en la ciudad de Alicante, o si nos gastamos más mejoramos. Estas cosas se pueden analizar, pero se puede justificar. Y si el problema que yo veo es que al final me quedo con las ganas de saber cuánto más nos hemos supuesto el alumbrado y qué supone ese tanto más, si es que es más caro o es que hemos puesto más luz. Es decir, muchas veces hemos gastado 300.000 más, pero ¿en qué? ¿Cómo se nota? En más bombillas. El problema no es... Porque luces hay pocas. Pero es que lo que comenta David de otros ayuntamientos, por ejemplo, yo sí que lo vivo ahora como entre Madrid y Alicante, es decir, la gente, si hay un exceso de fiestas por el Ayuntamiento o por la Comunidad de Madrid, no lo ve porque el servicio que tiene el ciudadano de a pie en su acera, en su luz, pues no lo tocan, y encima tienen una bonificación de impuestos, tienen tal, entonces no importa hacer un exceso de gasto o que se gasten en luces o que haya más fiestas o que haya una ciclovía que te corta la ciudad todos los domingos. Es decir, que si nosotros viésemos pues que efectivamente la ciudad, encima 27 millones de euros de exceso de gasto en este tiempo, que no ha salido a justificar nada, es un cúmulo de una situación que el ciudadano de a pie, como dice Andrés, dice, a mí me importa una vaina porque mañana tengo que seguir pagando el Claro, si el ascenso del Elche a primera división le hubiese costado a cada ciudadano la subida de las tasas, entonces te dice, no, que no suba. Pero depende, porque si al final me repercute de forma indirecta, es decir, son cosas... Todo tiene su... Pero una cosa, el equipo de gobierno va a tener que reservar una partida todavía más de esos presupuestos ahora que nos acercamos a las hogueras, porque todavía no se ha solucionado el conflicto con los bomberos. Es más, dan por rotas las negociaciones con el equipo de gobierno y las hogueras están ahí a la vuelta de la esquina. Les necesitamos. Esto es lo que decía el portavoz Manuel Villar. Pues seguimos, sigue habiendo reuniones con ellos y lo único que te puedo decir es que yo entiendo que por parte de ellos hay toda la voluntad del mundo, por parte del Ayuntamiento también, se sigue negociando y confiamos en que al final se llegue a buen puerto y hay acuerdo. Lo único que te puedo decir ahora mismo, que sigue habiendo negociaciones y se sigue hablando. Nosotros ahora mismo la única objetivo que tenemos es llegar a un acuerdo con los bomberos de Alicante. Para esas opciones que me estás planteando, si llegase al caso se valorarían, pero ahora mismo la única preocupación que tenemos es poder cerrar un acuerdo con ellos. No contemplamos ahora mismo otra alternativa.
planteábamos, fíjate, a 20 días de la crema, estamos a 4, a 20 días de la crema le planteábamos, ¿hay un plan B? Por si acaso los bomberos no... Es que no puede haber un plan B, porque la figura del bombero no la puede suplir nadie. O otros bomberos de otros parques, claro, ¿no? Es decir, o tiro de una solidaridad autonómica o de otro... Hay bomberos en otras instituciones, ¿no? Bomberos de la Diputación... Sí, pero entre compañeros no se van a pisar la manguera, nunca mejor dicho, en este caso. Pero lo que yo te quiero recordar, que hace un mes... Esas mismas declaraciones, vamos a llegar a un acuerdo sí o sí, ¿te acuerdas? Y yo dije, ojo con la capacidad de negociar del señor Barcal y compañía. Me parece esto una broma. Pero ¿qué dices? ¿Qué quieres decir? ¿Que están apurando el tiempo para luego echarles en cara que son hogueras y tenéis que trabajar? Sí, porque es procrastinar y procrastinar. Es como... Bueno, esto lo aplazamos, 6 meses de plazo. Luego le ponen a la opinión pública en su contra, dices tú. Sí, no es la primera vez que pasa, ¿eh? No es la primera vez que pasa, que ha habido años, y yo creo que estaba Luis Díaz Alperi de alcalde, que hasta horas antes de la crema no iba a haber bañado. Esta es la protesta que tuvieron en el salón de plenos. Sí. Parecida a la hay una cosa, y yo sé que voy a ser poco popular en esta mesa, por lo que opino. Yo creo, es decir, no hay año, no hay hogueras que tenemos la extorsión de los bomberos o la amenaza de los bomberos de que no van a quemar las hogueras. Mire, vamos a ver. Los bomberos son un colectivo que en el Ayuntamiento de Alicante no son ni mucho menos los peor tratados ni los que peores condiciones tienen. Y que evidentemente se juegan la vida, sí, pero tienen su plus de peligrosidad. Yo creo que llegará un momento que lo que no podemos es todos los años sufrir la extorsión, porque por cierto, si antes decíamos cuál era el problema de no llegar a un acuerdo, o sea, de los 27 millones, tampoco sabemos cuáles son las reivindicaciones claras de los bomberos, que es más dinero, es decir, bueno, que nos suban el IBI más, para que les paguemos el desfase de los 27 millones y el sobresueldo de los bomberos. Yo creo que llegará un momento que los ciudadanos tenemos que decir, oiga, ya está bien, y además hay una cosa que ha dicho el señor Villar, no hay que llegar a un acuerdo, no, hay que llegar a un acuerdo sostenible, porque los acuerdos que llegan los bomberos, si son subidas, las tendrás que repercutir de una forma u otra en el resto de trabajadores del ayuntamiento que se lo merecen exactamente igual. Y es que esto es un sinsentido. Es decir, no puedes permitirte estos chantajes. Llegará un momento que algunos acuerdos incluso que sean partidas municipales, tendrán que ser a nivel nacional y no tengamos todos los años el numerito de si no me subes tanto, no quemo las hogueras. Pero ¿sabes qué pasa, Fernando? Mira, yo creo que hay a lo mejor demasiados trabajadores en el ayuntamiento, a lo mejor no son tan necesarios, tanto número de trabajadores. Presuponemos que los trabajadores del ayuntamiento son necesarios. Otra cosa es que opinemos de los asesores. Número, ¿no? Es a lo que me refiero. De hecho, normalmente sí, porque a veces vas, incluso nos gustaría que hubiese más trabajadores en el ayuntamiento que... Bueno, yo creo que no. Yo nos gustaría que se hiciese más trabajo, de forma más eficaz, no necesitando más gente. Y luego lo de los bomberos, yo creo sinceramente que a mí me preocupa, esto ya lo tratamos un día en tu programa, Andrés, y esto va a haber que llamar Iker Jiménez, ¿no? Porque Alicante yo creo que es la única ciudad en la que yo creo que no hay incendios y solo arden los monumentos de noche, ¿no? Porque parece que eso nos preocupa cuando vienen hogueras. Hombre, alguno que otro hay, que los bomberos trabajan todos los días, Jorge. Te lo digo porque... Y a veces más vale que estén y no les necesitemos que les tengamos que necesitar todos los días. Sobre este caso, yo creo, como dice Fernando, yo no sé exactamente si las reivindicaciones son estrictamente económicas. Creo que en este caso también es de material, y de camiones que están muy viejos, de materiales, la renovación del parque. Pero es que el discurso, el señor Barcal, rebobina, eche para atrás la cinta, ya no va ni cinta, pues el ordenador y escucha a Fernando Llopis, porque sería un discurso perfecto de cara a los ciudadanos. Lo que ha dicho, ya estamos hartos de los bomberos. Un poco de cordura, Fernando, nos hacía falta que pusieses un poco de cordura encima de la mesa. Sería un discurso que comprarían todos los ciudadanos y desmontaría la reivindicación. Vamos a hablar en la segunda parte también de otros asuntos, nos quedarán ya muy pocos minutos, pero antes les diré que yo antes en mi casa pasaba mucho calor en verano y frío en invierno, porque tenía que estar poniendo a toda hora la calefacción en invierno, el aire acondicionado en verano y la factura de la luz se disparaba. Si no quería pagar tanto al mes, pues pasaba calor en verano y frío en invierno. Ahora, desde que tengo instalado este sistema de aislamiento térmico de Impimur, esto ya no pasa, porque es solamente con poner un poquito el aire acondicionado cuando hace mucho calor o la calefacción cuando hace mucho frío,
se conserva el ambiente en casa. Es el sistema de acondicionamiento térmico de Impimur, que además también, si vives en una zona donde hay mucho jaleo, es también aislamiento acústico. Esto te aísla del jaleo que pueda haber en la puerta de tu casa. Si, por ejemplo, están celebrando el ascenso del Elche tus vecinos, pues esto también te aísla. No se vayan, volvemos enseguida aquí a Alicante Actualidad. ¿Notas que a veces te falta energía? Tu mente quiere, pero tu cuerpo no llega. Es entonces cuando deberías tomarte un Mano de Santo, un refresco multivitamínico reponedor, sin azúcar, sin cafeína, sin taurina, para poder ofrecerte más energía, fuerza del día a día. Mano de Santo, pruébalo y luego me cuentas. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Estamos ya en las puertas de las hogueras, a 20 días de la crema, a las puertas ya de los actos. Este fin de semana tenemos ya la cabalgata del Ninot y ya se van a ir sucediendo los actos, que por cierto aprovecho para recordarles a los que nos siguen que lo vamos a dar en directo. Estaremos ahí a pie de desfile para darles todos los detalles de ese desfile del Ninot y para ir viendo también ese desfile en clave humorística que es el que abre los actos oficiales de las hogueras. Bueno, oficiales no, porque el día de antes, el viernes, es el pregón. Y ya este miércoles ha sido la inauguración de la iluminación, así que ya estamos en el camino. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha dado por bueno que se puedan utilizar los sótanos para el uso comercial, uso terciario, varios usos comerciales, excepto el de alojamientos turísticos, con el objeto de ampliar la capacidad de dinamización y flexibilización de los usos de carácter terciario en el ámbito municipal. Asimismo, se ha introducido expresamente la prohibición de destinar las plantas sótano a estancias para el descanso, estableciéndose que en ningún caso se permitirá dicho uso en estas plantas. ¿Qué os parece que las tiendas tengan sótano? ¿Podemos aprovechar un poco todo ese espacio para el uso comercial? Bueno, yo creo que puede ser positivo, tampoco es algo que a priori vea algo negativo en esta. Puede haber un desarrollo comercial un poquito más mejor o enfocado en una apertura de que haya a lo mejor un pequeño inversor que quiera abrir su negocio o ampliar. Pero enseguida la concejal hemos visto que ha dicho que ha prohibido el alojamiento turístico para que no se le echen encima, pero vamos a ver si eso no puede dar lugar a una especulación, porque al fin y al cabo... El uso terciario incluye también los alojamientos, así que han tenido que hacer Sí, malabares para poder meter la regulación. Yo no me parece ni bien ni mal, veo un inconveniente que se me antoja el primero, que es el de la seguridad y el de la accesibilidad. Cuidado con la que accesibilidad. habíamos dicho antes, con lo que había comentado con el tema del acceso a los minusválidos. Pero en una ciudad con este clima, que se fomenten sótanos en vez de terrazas, no tiene ningún sentido, no le veo sentido. Ahora se han recortado terrazas, no se permite... En todas las ciudades están con tarimados muy bonitos, ahora aquí los permitieron y ahora con motivo de las medidas post-COVID y demás, ahora se han retirado. Pues
aumente el uso de las terrazas de la calle. Contrasta porque es verdad que se han cerrado muchos comercios y muchos locales comerciales están siendo utilizados para apartamentos turísticos, para pisos. Lo habréis visto esto, ¿no? En muchas partes de Alicante. Por tanto, contrasta. No sé yo si hay pues una demanda tan grande de instalar comercios como para tener que aprovechar. Sí, comercios pequeños y hostelería, que lo hemos visto también, como comentaba David, en la zona acústicamente saturada, la queja de la hostelería de que tenían que ajustarse a unos horarios, a las terrazas, limitar los aforos y demás. Entonces sí que es verdad que fomentar meterte en un sótano en la ciudad de Alicante, cuando tenemos además unas obras que también han hecho en la Explanada con toda la accesibilidad nueva, y gastarte o invertir, porque es verdad que la accesibilidad para una persona con movilidad reducida y lo acústico, lo cognitivo, todo lo que tiene que ver con hacer utilizable y poder acceder tú también al interior de este tipo de comercios o bares o restaurantes, pues va a ser complicado. Es decir, lo mismo a lo mejor quieres abrir una cafetería y tienes que invertir en hacer eso accesible y ajustarlo a la normativa, una barbaridad. Entonces no sé cuánto de rentable va a poder parecer al futuro inversor. Hay una cosa que me da mucho la atención, porque claro, yo entiendo que cuando se empiezan a habilitar estos locales, estos semisótanos o sótanos, habrá que ir un técnico de urbanismo a validar que está todo bien, etc. Y mi pregunta es, con un departamento de urbanismo colapsado, que cuando una persona quiere construir un edificio nuevo tardan no meses, sino años, que va fatal. Oiga, no le pongas más trabajo, que es poco rentable. Es decir, yo creo que al final lo que se tendría que poner las pilas de una vez es en facilitar que se construyan nuevas viviendas, nuevas edificaciones, con planta baja, primero, segundo, tercero, cuarto, para ayudar a solucionar los problemas de vivienda. Y con locales comerciales, con locales comerciales si hace falta. Y estas ideas peregrinas, que seguramente será porque 3 personas se lo han pedido al alcalde y ha dicho, hágase. Y entonces el hágase implicará una ordenanza nueva para definir el modelo. Ojito, cuidado, que no sean viviendas turísticas, que si no la izquierda se pone nerviosa y los maricomplejines del PP también. Y entonces ahora los técnicos de urbanismo tendrán que validar cosas que seguramente sean en muchas ocasiones invalidables para cubrir los mínimos requisitos para las personas con algún tipo de falsa movilidad. Entonces vamos a ver, yo no sé, sinceramente, ¿por qué no se dedican a lo importante? A hacer las cosas que con relativamente poco esfuerzo tienen mucho beneficio, y no a estas cosas. Yo es que yo de verdad sigo pensando que pierden el tiempo, le llaman 2 personas a la puerta, le piden lo de los locales, porque tienen 2 sótanos que creen que van a poderle sacarle rendimiento en una calle en concreto, y dicen, pues una ordenanza para todos y ahí lo dejamos. Y entonces esas ordenanzas para todos, para solucionar el problema de 2, lo que nos generan es un colapso de un departamento que no hay quien lo arregle. Bueno, a ver, yo creo que si hay un empresario que sea innovador o lo que sea, no sé, podría sacar bodegas, por ejemplo, ¿no? Oye, pues voy a montar una bodeguita, ¿no? En un sótano y... Pero si un Alicante te quieres ir a un sótano, de verdad... No, a ver, fíjate, en verano... En Estambul está lleno, ¿eh? En Estambul está lleno de sótanos, sí, pero las tiendas son vertical hacia abajo. Porque te ofrecen algunas veces... Un té, te ponen un té, ¿verdad? Ya, y lo que luego te venden, quiero decir... No sé. Daría un voto de confianza a ver cómo sale. Si se llevan un chasco, pues... Pero vamos a ver... Yo no daría un voto de confianza por lo que ha comentado Fernando. Lo que es prioritario es decir, yo no puedo tener la casa que se me está cayendo por dentro y hacerme una piscina afuera. Bueno, me voy a hacer una piscina. Pues tendré que arreglar primero todo lo que tengo de desperfecto en la casa y luego hacerme la piscina. Entonces, el problema de vivienda que hay, ya no solo en la ciudad de Alicante, obviamente, es brutal. El problema del acceso al alquiler de los jóvenes... Yo lo cifraba el otro día en 30 y pico mil viviendas. Es que es inviable alquilar y es inviable acceder a una vivienda. Entonces, solucióname usted eso. Y además hay gente que ya no solo está imposibilitada para acceder a una vivienda, sino que a lo mejor tiene que hacer en su casa una estructura, porque también tiene que hacer una accesible una casa y no puede. Pues solucione usted esas cosas primero, que para eso algo está la política local, antes de ponerme un sótano. Y en la zona acústicamente saludable, saturada, ya con lo de la nomenclatura se me va la cabeza. Sostenible, saturada.
implemente usted los aislamientos y demás para que los vecinos no se quejen y que pueda Decía haber Fernando actividad. que la Concejalía de Urbanismo ya tiene mucho trabajo. Es verdad que han estado hábiles, porque el otro día, y esto lo introduzco ahora también, voy a hablar de los macrodepósitos, el otro día el equipo de gobierno nos contaba a los periodistas con esos aires de triunfalismo que parecía que le habían ganado la batalla a la empresa, que se daba por zanjada ya este asunto porque habían encontrado ahí un resquicio, que la empresa presentó un proyecto con más metros de los que tiene disponibles y ya dieron como cancelada la licencia de obras. Minutos más tarde, horas más tarde, la Concejalía de Urbanismo dijo no, un momento, que la empresa ha presentado alegaciones. Una vez que el puerto nos confirmó los metros, porque ahora nosotros tenemos el proyecto, pero no tenemos, una vez que consultamos con la autoridad portuaria, se nos dicen los metros de los que disponen, y ante esa divergencia entre los metros de los que dispondrían y los metros del proyecto, se les ha requerido para que aportasen un nuevo proyecto o algún tipo de alegación. Ha pasado el plazo que se le dio, no han contestado, no han presentado nada y automáticamente lo que se ha hecho es denegar esa licencia de obra. El efecto del ayuntamiento para nosotros está zanjado, sí. Dijimos que haremos todo lo posible para que no haya macrodepósitos y estáis viendo que en la medida de nuestras posibilidades lo estamos llevando a cabo. Ya nos extrañaba que la empresa diese por perdido este asunto de esta manera, sin presentar alegaciones. Es verdad que nos quedamos un poco ojipláticos cuando dijeron en el ayuntamiento, ya habéis escuchado a Manuel Villar hablar con ese cierto Manolo Villar ha pedido el VAR, ¿no? La revisión del VAR. Hemos empezado futboleros. Pero del VAR con B, del VAR con B. Encima son lentos, ¿no? Porque esto pasa como las normas de ese famoso penalti con el que Madrid terminó la Leti. Se han dado cuenta tres meses después que estaba mal aplicado. Aquí, no sé si son 6, 7, 8, ya no sé cuánto tiempo, se han dado cuenta. O sea, tenemos unos técnicos de urbanismo que debe ser la bomba, ¿eh? Se han dado cuenta no sé cuánto tiempo después que los metros no estaban bien pedidos. ¿No? Ya, o sea, son una lumbrera. Porque parece que una cosa era del puerto. La explicación que nos dan cuando hemos hecho esa pregunta, es verdad, Fernando, que a veces nos dejan preguntar y hacemos este tipo de preguntas. La explicación que nos dan es: no, es que nosotros tenemos el proyecto y el puerto es quien tenía los metros, ¿no? Andrés, vamos a ver. Yo he entendido desde el minuto. Primero, esto es una concesión hecha por un presidente socialista. Primero, que quede claro que no, en este caso no es culpa del señor Barcala, esto es una cosa de los señores socialistas. Y la licencia ambiental, el Botanic la dio por la puerta de atrás, metida en un cajón. Muy bien, o sea, que de alguna forma el marrón lo han generado socialistas, Compromís y toda la cuadrilla. Pero después el señor Barcala tiene poco interés en que eso se lleve, y yo creo que los lecantinos, ninguno, que eso se lleve a cabo. Muy bien. ¿Y me quieres decir usted de que no pones a todo tu ejército a investigar coma a coma, como han hecho con lo de las obras de la Cámara, para ver si está bien o está mal? Ahora se dan cuenta no sé cuántos meses después que igual los metros no le pueden pedir al puerto la información. Chicos, es que claro, es que encima pagamos 27 millones y medio, 27 millones de más de eso, y encima tenemos la banda del Melintón tomando decisiones. Pero Fernando, ¿sabes por qué? Vamos a ver. Manuel Villar, cuando le estaban preguntando de los bomberos, están todos aprendiendo a ver cómo se apagan los focos. ¿Sabes? Están ocupados porque el plan B son ellos, ¿no? Manuel Villar, yo ya me lo estoy imaginando entrenando en su casa cómo se apagan. Por eso no están centrados, ¿no? Hombre, ya yo me quiero imaginar que efectivamente sí que habrán estado mirando coma a coma pues no se nota, todo el proceso. Es verdad que no lo habrán hecho público, pero encontrar que hay un dispar entre el proyecto y los metros yo creo que ahí Carmen nos va a sacar de dudas, pero es que me parece un ligero defecto de forma que con presentada la alegación de la empresa eso no afecta a la actividad. A mí lo que me parece anecdótico es que hayan dado estas declaraciones con aires triunfalistas de decir no, esto ya ha terminado aquí, y sin embargo horas más tarde hayan tenido que revocar su propia anulación por decir no, es que no nos habíamos dado cuenta que la empresa sí que había presentado. Así va. Pero es que además yo creo que estuvimos comentando aquí que vino
además alguien del puerto, hicisteis una entrevista y nos estuvo comentando cómo iban a proceder. O sea, es que yo creo que estaba clarísimo también que se iba a abrir un periodo de alegaciones y que lo primero que tienes que hacer es consultar si se han presentado o no, porque obviamente, como bien ha dicho David, no es suspensivo, no es un plazo suspensivo, hay que esperar el plazo y ya está, pero automáticamente se continúa. Es decir, no puedes tú no saber como portavoz que te van a preguntar sobre eso, en qué situación está. Bueno, un par de temas que se nos quedan ahí. Más de 80 alcaldes han participado en Murcia en defensa del Tajo Segura. Los alcaldes del grupo socialista, del PSOE, no han ido porque había consignas críticas contra Pedro Sánchez, lógicamente, que es quien gobierna Es que la competencia, no quiere estar, por lo de la polarización de antes. Es que, Andrés, hay una cosa gravísima, y es que el Tajo, o sea, desde Castilla-La Mancha hasta aquí se niega el agua, y está con todo el régimen de lluvias que ha habido, sobre todo en el centro de España y a la cabecera del Tajo, ha vertido al Atlántico. O sea, hemos llevado agua a Portugal a hectómetros y las desalinizadoras que está el gobierno intentando meternos hasta por los que ojos las paguen ellos. No son sostenibles. No, es decir, es verdad que los agricultores, y yo de esto entiendo poco, pero más o menos cuando lo explican lo entiendo. El agua de las desalinizadoras no tiene los nutrientes necesarios para los pero hay una cosa que no podemos cultivos. No podemos olvidar que en el tema del agua los socialistas están en contra de Alicante, están en contra de Murcia, y el hecho los puede demostrar. Los alcaldes de socialistas hacen más caso a su líder socialista que a las necesidades de su pueblo. Esto porque no hay una política territorializada. Sí, pero es que había un plan ideológico nacional. Y lo que lo derogaron fueron los socialistas de Zapatero, porque se lo pidieron los catalanes, claro. Y entre una de las obras que estaban planificadas en ese plan ideológico eran las famosas del Barranco del Pollo. Y de otro asunto también hablaremos en los próximos días, porque vamos a hablar también con los responsables de Asprodis. Le preguntábamos el otro día a los portavoces del equipo de gobierno, nos dijeron que no tenían una respuesta, que lo iban a buscar a ver para darnos una contestación, y es que denuncian discriminación, porque se abre la playa adaptada, que está en la playa del Cocó, también en playa San Juan, se abre el 1 de julio. De esto, Carmen, tú sabes también más, ¿no? Y los socorristas, sin embargo, en junio han empezado ya la actividad. Dicen que con un mes de retardo, pues se sienten discriminadas las personas. Yo, Andrés, que tienen movilidad esto es bastante sensible. No creo yo que nadie pueda decir se abre el baño el 1 de junio, pero las personas con movilidad reducida o que necesitan algún tipo de playa accesible no se pueden bañar hasta el día 1 de julio. Me parece bastante serio. Estamos jugando con la sensibilidad de las familias y con la organización de distintas asociaciones como Asprodis, que también agendan los campamentos, los respiros, los profesionales que trabajan para este tipo de entidades, y los chicos, los chavales que tienen derecho a bañarse igual que cualquiera de nosotros. Volvemos otra vez a lo mismo. Yo, de verdad, que cada vez que hay un discurso en materia de inclusión, igualdad, financiación, estoy cansada de que siempre el más vulnerable esté a la cola de cualquier equipo de gobierno. Es que parece ya que da igual. No hay sensibilidad, Andrés, en este tema. No lo hay, porque siempre se les olvida algo. Y no es algo que digas, uy, es que se me olvidó poner un contenedor aquí o alumbrar. No. Estamos hablando de derechos humanos a los que todos tenemos el derecho de acceder en plena igualdad. Y en eso no se puede recortar. Y en eso Vamos no se puede recortar. Vamos a hacer una lista de dónde se puede recortar y dónde no se puede recortar. Efectivamente, es que parece que siempre pagamos el pato los mismos. Es que además, Carmen, con el agravante de que es una inversión mínima. O sea, que no estamos hablando qué pasa? David, que se hinchan la boca a hablar de igualdad, de inclusión, ¿no? Y los que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros. Los primeros que tienen que dar el ejemplo son los gobernantes, y a los primeros a los que hay que escuchar es a estos ciudadanos, que es que encima no piden, ni reclaman, ni nada, porque si de ellos dependieran distintas políticas y se pusieran las familias, nos pusiéramos en huelga y dijéramos, pues no vamos a cuidar a nuestros familiares, no vamos a llevarles a la playa, no vamos a hacer el esfuerzo de llevar, traer, recoger. Pues claro, como estamos las familias sosteniendo las faltas de respeto de los distintos gobernantes, pues siguen sin actuar. Claro, lo que no podemos hacer es decir, pues no voy a atender el recibo cuando me lo manden al banco, ¿verdad? Efectivamente, eso no te lo giran. Pero fíjate, cuando hemos hablado antes de los millones, si a lo mejor nos dijeran, no, es que a lo mejor 1 millón ha sido simplemente para habilitar esas playas para cualquier cosa. A lo mejor hubiésemos entendido. A lo mejor no hemos entendido. Y hubiéramos dicho, oye, pues claro, hay que soltar la pasta, pues se suelta. Pero para los chiringuitos de estos, no.
hay que hacer una lista. Le preguntábamos el otro día a la portavoz del equipo de gobierno y nos dijo, pues mira, no te puedo contestar ahora, lo voy a consultar con el patronato de turismo y ya te daré una contestación, porque le preguntábamos, ¿por qué se abre en julio? Si los socorristas... Así que, además, te digo una por cosa, eso seguro Andrés, que vamos a hablar de este asunto en los próximos programas. Hemos quedado también con pero esa sensibilidad de decir, no, pues qué fallo, o sea, ahora mismo ya, reunión con Asprodis, con las familias, qué ha pasado aquí, y analizar y dar una explicación coherente. Pues vamos a hablar con los afectados y también a ver si nos dan una contestación, y en próximos programas seguiremos hablando de este asunto. Gracias Jorge Brugos, gracias Carmen. Un placer. Gracias David. A ti. Y gracias Fernando. A ustedes también, muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa.